¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que os encontréis todos muy bien. Bienvenidos un día más a Apromática by Profe For, vuestro canal para aprender y aprobar matemáticas, que las dos cosas son siempre muy importantes. Recordad, podéis darle al botoncito que tenéis aquí abajo para suscribiros al canal y estar permanentemente al día de cualquier novedad que incorporemos al canal. También podéis darle a me gusta, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras de clase. Por último, recordad también que podéis dirigiros a nosotros a través del canal o la dirección de correo electrónico haciéndonos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición referente a cualquier temática relacionada con las matemáticas. Sin más, comenzamos. Comenzamos. En este vídeo vamos a continuar con el estudio de la monotonía y los extremos relativos de funciones. Como siempre, recordar aquellas ideas previas que son muy necesarias tenerlas claras para poder afrontar con éxito nuestro ejercicio. Primero, ¿qué es una función? Los tipos de funciones que existen, cómo se comportan, las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, dónde son continuas, dónde no son continuas, dónde son derivables, dónde no son, su dominio. Y por otra parte hay que tener muy claro el concepto de monotonía, cuando una función es estrictamente creciente, cuándo es estrictamente decreciente, cuándo es constante y que son extremos absolutos, máximo y mínimo absoluto, y extremos relativos, máximo y mínimo relativo, ¿vale? El concepto de monotonía de extremos relativos se estudia en la secundaria desde un punto de vista gráfico, ¿vale? Con lo cual os recomiendo que veáis los vídeos que tenemos dedicados a monotonía y extremos relativos enfocados a la secundaria, que ahí os da una idea bastante interesante de qué es un extremo relativo y cuando una función es creciente o decreciente. Porque en esta ocasión lo vamos a tratar desde un punto de vista analítico, ¿vale? No desde el punto de vista gráfico, sino desde el punto de vista analítico, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar? Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes. Siempre y cuando mi función sea derivable, por eso está en rojo, si la derivada primera es mayor que 0 en un intervalo, es decir, desde el 2 al 8, pues entonces esa función es creciente, estrictamente creciente en ese intervalo. Igual, siempre y cuando sea derivable y la derivada primera sea menor que 0, es decir, sea negativa, en un intervalo, la función es estrictamente decreciente en ese intervalo. Por otra parte, si un punto es un extremo relativo, de que sepamos que es un extremo relativo, pues entonces la derivada primera en ese punto es 0, siempre y cuando la función sea derivable, ¿eh? Vuelvo a repetir, si la función es derivable y en un determinado punto x sub 0 tenemos un extremo relativo, entonces la derivada primera es 0. Es más, si la derivada segunda es mayor que 0, en ese punto se tratará de un mínimo relativo, y si la derivada segunda es menor que 0, se tratará de un máximo relativo. Y eso es siempre y cuando mi función sea derivable. ¿Qué ocurre si la función no es derivable? Bueno, pues entonces ese será un punto que llamamos punto crítico, ¿vale? Si la función no es derivable en un punto o si la derivada primera es 0, a ese punto le llamaremos punto crítico, ¿vale? Y en eso nos vamos a basar para estudiar la monotonía y los extremos relativos de funciones. En este caso tenemos la función f de x igual a e elevado a x por 1 más x. Pues bien, siempre vamos a comenzar nuestros ejercicios buscando los puntos críticos, donde la derivada primera se anula y donde la función no es derivable. Aquí tengo que tener muy claro, por eso es muy importante lo que hemos dicho antes de funciones y tipos de funciones, que esta función es el producto de e elevado a x, que es una función exponencial, y 1 más x, que es una función polinómica. Yo sé que la función e elevado a x es continua y derivable, y 1 más x es continua y derivable. Las dos continuas y derivables en todo R. Y al multiplicarlo, pues siguen siendo continuas y derivables. Con lo cual, puntos no derivables no va a haber. Es decir, puntos críticos, por la parte de derivables no voy a tener problema. Voy a buscar los puntos críticos por la parte de que la derivada primera se anule, ¿vale? Vuelvo a repetir, puntos críticos es o que la derivada primera se anule o que no sea derivable. Por derivabilidad no voy a tener puntos críticos, porque esto es derivable. Voy a buscar puntos críticos a partir de su derivada, ¿vale? Pues venga, derivamos esto. Recordamos, esto es un producto, regla del producto, derivada del primero, e elevado a x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de 1 más x es 1. Esto, si cogemos factor común, me queda e elevado a x por 1 más x más 1. Me queda e elevado a x por x más 2. Muy bien, pues yo quiero ver los puntos críticos donde la derivada se hace 0. E elevado a x por x más 2 igual a 0. Recordad que como tenemos dos factores multiplicando
igualado a 0 significa que al menos uno de los factores debe ser 0. Pero igual, conociendo el tipo de las funciones, debemos saber que esto nunca es 0. La función exponencial nunca es 0. Siempre es mayor que 0. Siempre es mayor estricto que 0. Es decir, esto nunca se anula. Con lo cual, la única posibilidad que me queda es que x más 2 sea 0, o lo que es lo mismo, x igual a menos 2. ¿Vale? Una vez que ya tengo mis puntos críticos, lo que voy a hacer es siempre construir una tabla. Una tabla de todo mi dominio. Mi dominio en este caso es todo R, ¿vale? Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y qué más puntos voy a colocar? Pues los puntos críticos. En este caso, el único punto crítico que hay es menos 2. Porque por cuestión de derivabilidad no hay ningún punto crítico. Por cuestión de derivada primera a 0, tenemos este punto crítico. ¿Vale? Pues, ¿qué significa eso? Pues que desde menos infinito a menos 2, mi derivada va a tener un solo signo. O va a ser solo positiva o va a ser solo negativa. Y desde menos 2 a más infinito, mi derivada primera también va a tener un solo signo. O solo positiva o solo negativa. Vamos a ver qué signo va a tener la derivada primera en esos intervalos. ¿Vale? Derivada primera, aquí va a tener un solo signo. Y aquí un solo signo. Lo que no sé es si va a ser positivo o negativo. ¿Qué hago? Pues cojo un valor entre menos infinito y menos 2. Por ejemplo, el menos 3. Y sustituyo en la derivada primera. Voy a sustituir el menos 3. ¿Vale? La derivada primera la tengo aquí. E elevado a x por x más 2. Entonces esto me queda e elevado a menos 3 más 2. Y aquí lo que me interesa realmente es el signo, ¿eh? Aquí lo que me interesa es el signo. Esto ya hemos dicho que es positivo, ¿eh? Porque la función exponencial siempre es mayor que 0. Esto es positivo. Y menos 3 más 2 es menos 1, que esto es negativo. Positivo por negativo, positivo. ¿Vale? Esto puedo utilizar los mismos colores. Positivo por negativo, positivo por negativo, negativo. Positivo por negativo, negativo. Es decir, que aquí mi derivada primera es negativa. ¿Qué ocurre en el intervalo entre menos 2 y 0? Menos 2 y más infinito, por ejemplo, en 0. Pues tendré e elevado a 0 por 0 más 2. Vuelvo a lo mismo, e elevado a 0 es 1. Y 0 más 2 es 2. 2 por 1 es 2. Es decir, esto es positivo. Positivo, ¿vale? Ya sé que mi derivada primera aquí es negativa y aquí es positiva. Pues muy bien, yo lo que me interesa saber es mi función f si es creciente o decreciente. Y fijaros, ¿mi función es derivable? Sí, es derivable. ¿Y ha sido la derivada primera menor que 0? Aquí es menor que 0. Por lo tanto, aquí decreciente. La función decrece. Entre menos 2 y más infinito, ¿la función es derivable? Sí. ¿Y la derivada primera cómo es? Mayor que 0. Por lo tanto, mi función es creciente. ¿Vale? Voy a borrar esto que está aquí. Con lo cual ya tengo muy clarito dónde la función decrece y dónde la función crece. Puedo escribir que f es creciente, donde es creciente desde menos infinito hasta más infinito. Recordad, para los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre intervalos abiertos. Siempre intervalos abiertos, ¿vale? ¿Dónde es decreciente? ¿Dónde es decreciente? Pues es decreciente entre menos infinito y menos 2. Y de nuevo, intervalo abierto. Siempre intervalo abierto. ¿Vale? Y por otra parte, fijaros, si aquí decrece y a partir de aquí crece, en el punto menos 2 que tendré un mínimo. Aquí voy bajando y a partir de aquí voy subiendo. Tengo un mínimo relativo. F tiene mínimo relativo en x igual a menos 2. Si queremos saber qué valor toma la función menos 2, es decir, hasta cuánto de abajo hemos llegado, pues sustituimos la función, sustituimos el menos 2, ¿vale? Voy a borrar aquí, sustituimos la función, sustituimos el menos 2. Me queda e elevado a menos 2 por 1 menos 2, me queda 1 y menos 2 son menos 1,
me queda menos e elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 partido e cuadrado. Entonces la función es menos 2, vale, menos 1 partido e cuadrado. Ese es el punto donde alcanzamos el mínimo. Y hemos visto el mínimo a partir de mi tabla. Si en vez de verlo con la tabla queremos utilizar el criterio de la segunda derivada, utilizando la segunda derivada, pues también lo puedo ver. Voy a borrar aquí, voy a comprobar que efectivamente en menos 2 tenemos un mínimo. Recordar que la derivada primera era esto, que cogiendo el factor común era e elevado a x por x más 2. Vamos a hacer la segunda derivada. La segunda derivada es e elevado a x por x más 2 más e elevado a x. ¿Vale? Cogiendo el factor común queda e elevado a x, x más 3. ¿Vale? Y en el menos 2, que es lo que yo quiero saber, que es donde mi derivada se ha anulado, ha sido en el menos 2, pues con la derivada segunda voy a ver si es máximo o mínimo. Sustituyo en la derivada segunda el menos 2 y me queda e elevado a menos 2 por menos 2 más 3. Lo que a mí me interesa aquí es el signo. Ya hemos dicho que la función exponencial siempre es mayor que 0. Y menos 2 más 3 también es mayor que 0. Las dos cosas son positivas. Positivo por positivo, positivo. Esto es positivo. Y como es positivo, como es mayor que 0, tengo un mínimo relativo correcto. Lo que yo había dicho ya, que era un mínimo relativo. ¿Vale? Fijaros que para ver los máximos y mínimos relativos lo puedo hacer utilizando la tabla o utilizando la derivada segunda. ¿Vale? Bueno, pues nada, este ha sido el ejercicio para practicar. Os recomiendo que intentéis hacerlo vosotros tranquilamente de nuevo en casa, que toméis vuestras notas, vuestros apuntes, que lo intentéis con mucha tranquilidad. Y nada, seguiremos haciendo más ejercicios de monotonía porque, bueno, se presentan determinadas situaciones especiales que le iremos presentando para que podáis practicarlas, ¿vale? Como digo siempre, si el vídeo os ha servido de ayuda, os ha gustado, por favor, le dais al botón de suscripción, le dais a me gusta, compartir con compañeros, compañeras de clase. Y si tenéis cualquier petición, duda, sugerencia, un ejercicio en concreto que queréis que haga, me lo hacéis llegar directamente al correo electrónico a través del canal y a la mayor brevedad posible os intento dar respuesta. Como digo siempre, cuidaros.